Ah, les acabo de compartir la liga para asistencia. Entonces, en lo que preparo la presentación, bueno, no la presentación, sino la proyección, por favor resuélvanla. Bueno, registren su asistencia y resuelvan las preguntas. Bueno, pues vamos a comenzar. Tal como les comenté en la ocasión anterior, pues ya vimos mm, pues los tres pasos que se realizan sobre un sólido que actúa como un catalizador, en donde suponemos porque estamos haciendo ejercicios en el pizarrón, que se lleva a cabo la absorción de una especie o de varias especies y estas quedan retenidas en estos sitios, es decir, se activan por medio de vibraciones, principalmente por medio de formar compuestos que son proclives a transformarse en productos y eventualmente ocurre esta transición entre reactivos y productos y a veces los productos quedan absorbidos en ese mismo sitio y posteriormente se desorben. A veces, al producirse la transformación, pues se asume que inmediatamente se desorbe el producto, o puede ser que un producto se desorba y otro producto pues quede todavía anclado al sitio y posteriormente se desorba. Entonces, como sabemos, cada uno de estos procesos ocurre con distinta rapidez y pues aquel que sea más tardado le atribuimos que es la etapa limitante y pues las otras se consideran que son lo suficientemente rápidas para poder despejar de esas ecuaciones aquellas especies que estén absorbidas para ponerlos en términos de especies que no estén absorbidas y que dependen también de las constantes de equilibrio o las constantes en un sentido u otro, ¿no? Bueno, entonces ya vimos que al final se obtiene una ecuación, pues que es la que, si nosotros medimos las especies y tuviéramos los parámetros que acabamos de mencionar, las Ks principalmente, pues si eso fuera cierto, si así es el fenómeno, pues la correspondencia entre los datos experimentales y ese modelo, pues debería de ser buena, ¿no? Pero obviamente, pues para decir que es buena, deben existir una serie de criterios, entre otros, pues que haya un buen ajuste, ¿no? Y quizás algunos otros parámetros estadísticos. Nosotros generalmente nada más analizamos incluimos en el análisis el coeficiente de regresión.
perdón, el coeficiente de determinación entre los datos experimentales, la variable dependiente, los datos experimentales y los datos estimados, que a su vez se obtienen pues, de los datos experimentales y el conocimiento de las constantes de equilibrio o las constantes nada más en un sentido u otro. Bueno, eso es lo que vamos a hacer a partir de en esta última etapa del curso. Vamos a calcular, vamos a estimar parámetros. Ya en el pasado hicimos ejercicios. Les dejé unas tareas que todavía no les pongo en la carpeta de donde las van a depositar. Lo que sí hice fue mandarles el problemario junto con pues, la carpeta general donde ustedes deben realizar su carpeta y ahí depositar la solución del problemario que les mandé, ¿no? Pero ya en estos días, espero que hoy mismo, si no tengo más inconveniente mañana, les comparto la otra carpeta en donde van a depositar las pocas tareas que les he dejado de forma externa, porque repito, muchas de las tareas las voy a considerar, pues, de los que hayan respondido las preguntas en los formularios, ¿no?, de asistencia. De ahí voy a tomar ahora la mayor parte de tareas, o sea, todas las asistencias tienen preguntas, entonces voy a sumar esas preguntas respondidas más las tareas adicionales y eso va a ser el 100% de sus tareas, ¿no? El problemario es esa parte, ya les mandé la liga, ya les mandé el texto y bueno, pues ahí vamos trabajando. Entonces, el último tema, repito, es la estimación, el cálculo, la determinación de estas constantes y para ello les voy a compartir a continuación mi pantalla para que veamos un texto que es pues, de una de las referencias que ya les he mencionado. En este caso es la 4ª edición de Elementos de Ingeniería de las Reacciones Químicas. Entonces les comparto la pantalla donde viene el texto y incluso viene la solución, pero nosotros lo vamos a encontrar de forma independiente, o sea, nosotros vamos a hacer todo el ejercicio. Bueno, entonces les comparto sin más la pantalla donde se aprecia este problema que vamos a resolver hasta donde alcancemos, ¿no? Quizás no podamos resolverlo todo el día de hoy, ¿no? Sí lo vamos a resolver todo, pero pues quizás requiramos más de una sesión. Bueno, entonces les presento, este es el problema. Está en la página 704. Pues aquí se ve que sí está ahí porque la siguiente es la 705. Entonces, este es el enunciado. Es el ejemplo 10.4. Dice que es la hidrogenación de etileno hacia etano, ¿no? Ahorita no damos ninguna otra información más que eso que dice ahí, pero obviamente pues tiene una aplicación esta reacción, ¿no? No es tan trivial, ¿no? O más bien no es tan académica simplemente, sino sí tiene una aplicación. Ahorita nada más la vemos como está, ¿no? Y dice ahí, la hidrogenación de etileno, la hidrogenación H, o sea, donde H, pues, quieren dar la idea de que va a representar la presión del hidrógeno en algún momento. Dice la hidrogenación del etileno, que como ustedes saben, pues es un hidrocarburo que tiene un doble enlace, de etileno, para formar etano, que ahí lo están representando como EA, se lleva a cabo sobre un catalizador de cobalto molibdeno, ¿no? Y ahí viene la referencia de donde toman este enunciado. Y bueno, los datos. Dice, realizar una regresión no lineal o un análisis de regresión no lineal sobre los datos dados en esta tabla y determinar cuál de las ecuaciones de rapidez describe mejor los datos. Bueno, ese es el enunciado del texto, ¿no? Nosotros pues vamos a cambiar el sentido de la pregunta, en donde más que determinar cuál es el mejor modelo, vamos a determinar los parámetros de los modelos que ahí nos sugieren que ajustemos o que determinemos los datos. Y no vamos a hacer una regresión no lineal, sino, como les comenté la vez pasada, únicamente una regresión lineal o a lo más una regresión bilineal. Digo, en estos primeros ejercicios,
pues así lo vamos a conducir. Eventualmente podríamos hacer una regresión no lineal, como en el caso de Landmuir, la isoterma de Landmuir que resolvimos hace tiempo, pero eso sería más bien ilustrativo, dadas las dificultades que uno se puede enfrentar al llevar a cabo una regresión no lineal. Pero las regresiones lineales, como ya vimos, pues dan resultados a veces muy buenos, ¿no? Y la intención aquí de este curso es pues que ustedes conozcan más a profundidad las lineales, que conozcan también que se puede hacer de una forma no lineal, pero eso ya saliéndose un poco o más bien eso no se les pregunta en el examen, la no lineal, porque, repito, a veces los algoritmos no convergen y pues uno queda más preocupado por el algoritmo que por el concepto. Y bueno, para balancearlo, entre que uno tenga el concepto y realice el cálculo adecuado, pues lo dejamos en una regresión lineal o bilineal. Bueno, entonces estos son el número de experimento, el valor de la rapidez, vean que está en mol pues de la especie, por kilogramo de catalizador y por segundo. Habitualmente la unidad de mol por segundo, pues sí es conocida, nada más que en el caso de reactores homogéneos, de sistemas homogéneos, pues la unidad ahí era por volumen, ¿no? Por litro de solución, generalmente, aunque podría utilizarse otra unidad de volumen como el galón, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora estamos cambiando a que ya no tanto nos interesa el volumen. Por supuesto, debe haber un volumen donde esté contenido el fluido y el catalizador, pero ya el interés más se enfoca en el catalizador. Este catalizador que les decía puede estar suspendido en partículas muy finas o en partículas ya mayores, o sea, una especie de lecho fijo, así se le llama, donde un tubo está empacado o un cilindro tiene dentro de sí pues una serie de partículas que se ponen en contacto por agitación o al pasar el líquido o el gas a través de esas partículas, ¿no? Entonces, a eso se refiere por kilogramo de catalizador. Y luego viene la presión del etileno, de acuerdo con lo que arriba dice que el etileno es la la presión del etano y la presión, parciales son todas esas, por supuesto, del hidrógeno. Entonces dice que están esos datos y lo que nos piden es, y la R, perdón, y lo que nos piden es, pues, encontrar los parámetros de los modelos que a continuación se muestran. Voy a pasar a la siguiente página para que veamos qué modelos son los que nos están diciendo. Vean, ahí va los 4 modelos. Los voy a anotar de una vez, pero no los voy a anotar en el orden en que están. Voy a poner primero el inciso B. Dice menos R, menos RE, del etileno. Dice que estoy viendo el inciso B, es K por la presión del etileno, presión parcial, y luego por la presión parcial del hidrógeno, y abajo está 1 más la constante de equilibrio del etileno de absorción por su presión parcial. Aquí ya están, si partiéramos del caso anterior donde teníamos que plantear un mecanismo o ya tener el mecanismo y llegar a la ecuación, ese trabajo ya lo hicieron aquí, ya se llegó a la ecuación y por eso es que ya nos dan los modelos que están ahí. Entonces, ese es el modelo 1. El modelo 2 lo voy a poner como el inciso C. O sea, se pueden poner igual como están ahí, ¿no? Pero estoy pensando en ir de los sencillos a los más elaborados, no los más difíciles. Entonces voy a poner, quizás únicamente alcancemos a ver el B y el C. Entonces son los que nada más en este momento voy a escribirlos. Y en caso necesario, pues ya recurro otra vez a esta página para poner el siguiente o los siguientes modelos, asumiendo que, o más bien, si terminamos los anteriores o estos dos, pues le seguimos con los otros. Si no, pues en las siguientes clases retomamos esta página, la 705,
cuarta edición en inglés. Y pues sí, continuamos resolviendo. Bueno, entonces les voy a dejar de compartir la pantalla para que nos vayamos a resolver estas ecuaciones. Bueno, entonces, pues dejo de compartir. Y a continuación voy a proyectar el pizarrón. Pero más que el pizarrón, bueno, sí, el pizarrón nada más para analizar esta situación de los modelos. Y pues veamos qué es lo que vamos a hacer. Aquí anoté, como les decía, el modelo B y el modelo C. Me parece que esos fueron los dos modelos. Bueno, son los que están aquí. Vaya. Entonces, estos que son los que tienen menos parámetros, vean que únicamente tienen 2 parámetros. Y obviamente son diferentes porque el denominador está elevado a la primera potencia y aquí al cuadrado. Entonces empiezo con el más sencillo, que es el de arriba, con 2 parámetros. Y lo primero que voy a hacer es transformar esa ecuación, este modelo, a una expresión lineal. Porque les dije, vamos a ver únicamente regresiones lineales y bilineales. No significa que no podamos hacer lo demás, pero les digo, por abarcar poco, hacer la parte del cálculo y de la interpretación, a cargarnos mucho a la parte numérica sin ningún sentido, ¿no? Y eso pues nos puede llevar a otras situaciones indeseables. Bueno, tomo el modelo 1 entonces, para mí el modelo 1 es este, y observen que de la tabla de datos experimentales, pues tanto la presión del hidrógeno como del etileno, incluso el del etano, son datos, ¿no? Entonces, digamos que si esta es la relación verdadera, pues entonces ese es el modelo y corresponde al sustituir estos parámetros, estos valores, perdón, de variables de presión y los parámetros conocidos, pues nos dan la R experimental. Sin embargo, pues sabemos que eso no es así. Entonces vamos a crear o vamos a determinar estos parámetros que nos permitan tener una R. Tomo esta R y entonces en lugar de tener la R verdadera, que es la experimental con sus incertidumbres, vamos a calcular una R, pero estimada. ¿Y cómo vamos a estimar esto? Pues dándole parámetros aquí que son estimados. Es decir, la RE formalmente pues tendría que ser así. Por la presión parcial del etileno, por la presión parcial del hidrógeno, y bueno, pues aquí también la constante de equilibrio de absorción por su presión parcial. Y entonces también esta K es una K estimada. Es decir, esto que está aquí es un modelo que nos presentan, y si fuera el que mejor se ajusta, pues habría una correspondencia entre esto y esto. Esto representaría pues adecuadamente la R experimental que nos dan. Pero como eso no lo sabemos, pues porque tomamos una muestra de todas las posibilidades que hay, tomamos 9 datos y variamos ahí presiones, etcétera, y con esa información pues no podemos acceder a este modelo. Sí podemos acceder a este modelo. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a aproximar esta RE, la vamos a aproximar con esta RE. ¿Sale? Y entonces al hacer esa aproximación, al hacer que la diferencia entre esta calculada y esta experimental sea mínima, pues vamos a obtener no los parámetros verdaderos, no los parámetros poblacionales, sino los parámetros de la muestra. Y vamos a pensar, vamos a hacer una inferencia, vamos a decir que con estos parámetros podemos tener una buena representación de esa población. Es como ahorita las vacunas, ¿no? Digo, es otra cosa, pero pues se toman, no sé, 5,000 personas, se les aplica la vacuna y se observa que con una dosis a lo largo de un mes, pues dan una respuesta adecuada. Entonces,
con esa información, pues se hace una inferencia, dice, bueno, pues si ya la población mexicana, no la alemana, sino la mexicana, hicimos un muestreo y tuvo esta respuesta, pues entonces en general la población se espera una respuesta similar. Eso es lo que, más o menos eso es lo que estamos haciendo aquí. Bueno, entonces pues vayámonos y tomemos esta ecuación. Probablemente después ya le quite este circunflejo. Nada más es por propósito de no gastar saliva y marcador, ¿no? Pero esa es la que voy a manipular. Bueno, digo porque de repente ya se me olvida ponerle ahí la seña y alguien me vaya a reclamar, entonces se los aclaro de una vez para que, pues, ustedes pónganselo si quieren. Yo no lo omito para evitar gastar tiempo y recursos. Bueno, entonces tomo esta ecuación y conocemos esto y no conocemos esto, pero lo que conocemos es esto, ¿no? Bueno, entonces si establecemos esa relación, así como esta que está acá, entonces digo que menos RE, incluso el negativo lo voy a quitar, menos RE, y también esta prima. Esa comita, pues, lo que se escribe así para distinguirla de la R homogénea, ¿no? Donde nada más era la R y decíamos que las unidades eran volumétricas por litro, por metro cúbico de solución. Ahora son por kilogramo, por masa de catalizador. Entonces lo quito para no andar cargando con tantas cosas. Entonces esta es la acá que voy a estimar, que ya no le pongo nada. Y entonces lo escribo aquí porque aquí ya voy a empezar a despejar. Entonces, pues empecemos despejando. Voy a dividir de ambos lados por la presión parcial del etileno y la presión parcial del hidrógeno. Entonces, pues ya de este lado nos queda así. De este lado, pues ya no lo tenemos. Y luego voy a tomar el recíproco de ambos lados de la ecuación, pues para que no se altere la igualdad. Entonces tomo el recíproco y entonces ahora nos queda la presión del etileno, la presión del hidrógeno, entre RE es igual a 1 más KE por PE. A ver si se alcanza a ver ahí. O sea, nada más invertí la ecuación sobre K. Y finalmente, pues separo 1 entre K, distribuyo este entre este entre este. Y entonces nos queda así. Y de este lado, pues nos queda exactamente la misma expresión. No se puede simplificar. Y eso, pues, que le podemos ver la siguiente forma. Aquí puedo decir que esto es Y, que esto es, como es una constante, pues podemos decir que es la ordenada al origen. Y esta parte, la pendiente. Y bueno, X le pongo nada más para que haya una correspondencia entre X y Y. Y nos acordemos, pues, de aquella recta de regresión de información, de datos experimentales, ¿no? Entonces, vean que si hacemos una regresión lineal, donde consideremos todos los puntos experimentales, nada más tenemos dos incógnitas, que es la constante, esta constante que pues, involucra otras constantes, sin duda, y esta que es la de equilibrio de absorción del etileno, absorción sobre el catalizador. Entonces, tenemos dos incógnitas nada más, pero tenemos 9 puntos. No podemos tomar nada más 2 puntos, que se podría, y resolver exactamente el sistema de ecuaciones. Porque sí se puede, por supuesto, pero podría ser, lo voy a tratar de ilustrar aquí, podría ser lo siguiente, fíjense bien. Tengo unas coordenadas X contra Y, donde X es la presión del etileno, Y ya quedamos que es el producto de la presión del etileno por la del hidrógeno entre R, y entonces podría ser que tuviéramos esta dispersión de datos, ¿no? Ahí están los 9 datos o más.
Y entonces alguien dice, bueno, pero pues si nada más tengo dos parámetros, pues ¿para qué utilizo? Lo voy a hacer un poquito más grandes para que se alcance a apreciar. Entonces alguien diría, pues si nada más tengo dos parámetros, pues nada más requiero dos. Y entonces pues toma los primeros dos puntos, ¿no? Y con estos uno hace la recta de regresión y después lo aplica a este intervalo de X o incluso fuera de ese intervalo. Pero vean que pues esto no coincide o podría mejorarse. O qué tal si alguien dice, yo voy a elegir, me gustaron estos dos, ¿no? En lugar de estos dos. Y entonces elige esos otros dos. Y entonces ya la recta de regresión, pues no es como la que acabo de trazar, sino, déjenme usar otro color, pues así, ¿no? Entonces vean que pues para estos dos puntos, pues sí está muy bien esa recta. Pero para el resto, pues nada que ver. Entonces, ¿cómo resolvemos eso? Pues con una minimización del error. Buscamos distintas rectas que pasen, pues, lo más cerca posible de todos los puntos. Hacemos que varíe tanto la ordenada al origen como la pendiente. Y aquella recta que pase lo más cerca posible de todos los puntos, pues es la que vamos a tomar como buena. Y de ahí, ahora sí encontramos los parámetros de esa ecuación, de ese modelo. ¿Vale? Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer. Vamos a calcular distintos valores de Y. Los valores de X, pues ya directamente son las del etileno. Hacemos la recta de regresión, determinamos los parámetros de esa recta. Esos parámetros tienen una equivalencia, están igualados, los podemos igualar con estos de la ecuación del modelo original y pues ya con eso estaríamos resolviendo para el modelo 1 sus parámetros. Y lo mismo vamos a hacer para el modelo 2 y el resto de los modelos propuestos. Bueno, entonces me voy a Excel, pero ustedes pues lo pueden hacer perfectamente sin ningún problema, en su calculadora, en su Excel, en su MATLAB. Entonces les voy a compartir la pantalla para que veamos todo el procedimiento, pero repito, pues cada quien lo puede hacer pues en su casa, nada más para que lo vayan siguiendo, ¿no? Bueno, entonces voy a abrir un archivo de Excel, una nueva hoja de cálculo, le puse Word, y vamos a cargar los datos, vamos a transcribir los datos del problema. No sé si ya están viendo mi pantalla donde se está iniciando Excel o no. Ya se ve, profe. Sí, profe. Bueno, perfecto. Bueno, entonces elijo una página, una hoja nueva. De una vez la voy a guardar para no, pues después andarla buscando. Entonces, modelos, le voy a poner así modelos nada más. Y entonces tengo el número de experimento, sí es importante, pero en este momento no lo voy a considerar para ahorrarme tiempo. Entonces digo que tengo la R, la expresión de rapidez, que quizás debe ser minúscula, pero bueno, como es difícil escribirlo, aquí nada más le voy a poner que está dada en mol por kilogramo de catalizador y segundo. Y entonces, pues escribo ahí, bueno, escriban también ustedes sus valores, 1.04, 3.13, 5.21, 3.82, 4.19, más 2.391, 3.867, 2.199 y el último valor 0.75 en unidades que pues están ahí dadas, ¿no? 2, 4, 6, 8, 9.
Bueno, lo siguiente que está es la presión del etileno. Voy a escribir completa. Todas estas están en atmósferas, entonces nada más los pongo así. Y vean que los primeros tres elementos, tres valores son todos 1. Ahorita vamos a hablar un poco de eso. Luego 3, 5, 0.5, 0.5, otra vez 0.5 y finalmente también 0.5. A continuación viene la del etano, la presión parcial del etano en atmósferas. Etano, al hidrogenarlo, pues obviamente estamos pasando del eteno o el etileno al etano. Los primeros 6 valores son todos 1, luego 0.5, luego 3 y 5. Permítame porque se me apaga la luz a cada rato aquí. Es que es de estas sensibles, ¿no? Pero pues no detecta que estoy aquí. Y la presión del hidrógeno, esa sí ya nada más la pongo así. Las otras fue para no confundirme. Y por eso pues el todo completo. Entonces la del hidrógeno dice que es 1, 3, 5. Luego 3, 3, 3. Aquí le puse 2. Y finalmente 5, 3, 1. Bueno, lo que tenemos aquí es un arreglo pues matricial, en donde vean que, por ejemplo, tomo estos 3 elementos y vean que los dejo fijos en 1 y lo que estoy variando aquí es la presión del hidrógeno, ¿no? Dejamos estos a una atmósfera y variamos esto y en ese momento medimos R. Luego vean que dejamos constante esto, pero ya no a 1, sino le cambiamos a 3 para el hidrógeno. Pero vean, es el mismo valor, es constante, pero es distinto que los anteriores, ¿no? Es distinto, ya no es 1, salvo este. Y aquí pues también cambiamos pues la información ahora para el etileno, ¿no? Y ¿qué es lo que nos falta variar? Bueno, déjenme sombrear esto de que está aquí para concluir. Y posteriormente, pues ahora lo que dejamos sin cambio es esto. Lo voy a poner con verde, por ejemplo. Y variamos lo demás, ¿no? Entonces, estos, así, más o menos, hay en la literatura, pues hay distintas formas de planear los experimentos para sacar la mayor cantidad de información posible. Pero repito, todas estas son muestras, ¿no? O sea, el sistema etileno más etano, perdón, etileno más hidrógeno para que nos dé etano, pues tiene un número infinito de posibilidades de combinar pues las presiones parciales de cada uno de los compuestos y obtener una R experimental. Pero como nosotros no podemos conducir ese número infinito de experimentos, pues tomamos nada más algunos de ellos. Y bueno, una forma de hacerlo es así, ¿no? Dejar constantes las presiones, en este caso de estos, variar esta presión, o aquí dejamos constante esto y variamos esta presión, o aquí dejamos constante esto y variamos una de las presiones faltantes o 2, ¿no? Eso depende del diseño que uno haga, ¿no? Aquí ya este es el diseño que ellos hicieron y nos atenemos a ello. Fíjense bien, vamos a analizarlo por decir algo de una forma cualitativa, ¿no? Antes de hacer el cálculo, que está muy sencillo. Fíjense bien, aquí tenemos 1, 1, 1 y el valor de la rapidez es de 1 más o menos, 1.04. Luego, si cambiamos la presión parcial del hidrógeno, pues ven que sí se incrementa, sí se multiplica por 3, ¿no? Prácticamente se multiplica por 3, porque sea 3.2, ¿no? Piensen en el modelo que estamos resolviendo, en donde dice que la R es igual a la K, a una K por la presión del etileno por la presión del hidrógeno arriba, y abajo está el denominador 1 más la constante de equilibrio de absorción del etileno y su presión parcial. Entonces vean que
pues si el denominador no interfiere gran cosa, pensándolo así de forma muy sencilla, pues sí correlaciona, porque cuando este se multiplica por 3, este también se multiplica por 3. Y cuando se multiplica por 5, este se multiplica por 5, ¿no? Entonces vean que correlaciona bien ahí. Y ahora, si vemos, por ejemplo, que cuando este era 1, 3, 1, 3 y 1, este valía 3, ¿no? Entonces, 3, 1. Pero vean que si ahora el primero cambia de 1 a 5, ya no se mantiene, bueno, ya el comportamiento cambia, ya no es el etileno, no nada más está en el numerador, sino en el denominador. Entonces, pues tiene un doble efecto, ¿no? Porque recuerden que en el primer modelo este no aparece en ningún lado de la ecuación. Nada más aparece el etileno, que es y el hidrógeno. Entonces vean que por un lado se está arriba, y entonces pues tendría que incrementarse, pero como también está abajo, pues probablemente por eso dé 4.19. Y así nos podríamos ir analizando cada punto. A veces eso pues ya nos permite ir pensando en cómo sería la ecuación final sin que tengamos que hacer tantas regresiones. Sobre todo cuando ya es un sistema más complejo, ¿no? Que lo que estamos viendo aquí, que son pues dos reactivos y un producto, ¿no? Entonces, bueno, pero vean que ahí está ese análisis. Bueno, nos vamos entonces con el modelo. Ya habíamos dicho que el modelo hay que hacer la regresión entre X, que es la presión parcial del etileno. Entonces, para el modelo 1, voy a poner aquí modelo 1, X, la presión parcial del etileno, es X, y Y, recuerdan que era la presión parcial del etileno por la presión parcial del hidrógeno entre la R, o la RE', ¿no? La voy a poner nada más R. Bueno, entonces voy a calcular aquí, a continuación, voy a reasignar X, entonces X ya decimos que es la del etileno, es igualita, nada más que aquí la pongo ya como X, como una variable matemática. Y aquí voy a poner Y, que acabamos de acordar que es igual a la presión parcial del etileno por la presión parcial del hidrógeno. En este caso no voy a dejar las mismas unidades, pero en algún otro lado, pues quizás la del etileno y la del hidrógeno estén en unidades distintas y hay que armonizar eso, ¿no? Junto con la R, porque decíamos que al dividir por R, entonces ya tenemos cada una de las Y's. Entonces, calculamos cada una de las Y's, repito, multiplicando, pues lo que dice aquí, ¿no? De acuerdo con, eso depende del modelo que estemos resolviendo. Entonces, aquí en este caso fue la multiplicación del etileno por la del hidrógeno entre la R experimental. ¿Vale? Bueno, entonces ya tenemos este conjunto de datos y lo vamos a graficar, pues primero para ver qué tan buen ajuste vamos a esperar de esa relación lineal. Asumimos una relación lineal por el modelo y, bueno, aquí le voy a quitar pues esta parte que está de más desde mi punto de vista. Entonces, sí voy a darle un poquito de edición a esto porque si no luego pues podríamos perdernos de qué cosa significa. Entonces aquí le voy a poner X, porque es la X que estamos trabajando, y aquí le pongo Y para ser originales, ¿no? X e Y. No sé si hasta aquí hay alguna duda de lo que estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo. O ya se desconectaron todos y están en una fiesta. Se empezó a trabar mi computadora. No sé, Melo, ¿me Bueno. repite de dónde salieron las Y's, porfa? Bueno, Y, ¿te acuerdas que habíamos hecho un modelo? Teníamos un modelo. Y entonces Y lo hicimos con así, dijimos que Y era igual a la presión parcial del etileno por la presión parcial del hidrógeno entre R. Sí. ¿Sale? Entonces, como así lo definimos, pues así lo calculamos. Aquí está, mira. D5 para mí es la del etileno, F5 la del hidrógeno
y entre R experimental. Entonces, estos que están aquí son datos experimentales, pero nos van mal. Sí, claro, porque recuerden, a ver, otra vez voy a dejar de compartir. Y entiendo ahorita sus dudas porque es el primer ejercicio. Entonces dejo de compartir para regresarme al modelo. A ver, el modelo que estoy analizando le dije que era el 1. Para mí es este, ¿no? Donde dice RE o menos RE prima, que le quité todos esos pedazos de información que no me sirven de gran cosa. Me están diciendo que el modelo 1 es igual a K, una K que no conozco, por la presión del etileno, por la del hidrógeno, sobre 1 más la constante de equilibrio de absorción del etileno por la presión parcial del etileno. Ese es el modelo 1. ¿Y qué me están pidiendo o qué les pido yo? Determinar cuánto vale este y este, porque estos sí los conocemos. Entonces, si conocemos estos y si conociéramos estos, pues los sustituimos y obtenemos un valor de RE y ya, no tenemos que hacer los experimentos más. Pero como no conocemos esas Ks, entonces lo que hacemos es, esto lo seguimos conociendo, ahí están en la tabla, por otro conocemos esto, y entonces ahora las incógnitas son estas Ks, precisamente. Estas Ks, repito, son de la población, son las verdaderas. Si hiciéramos todos los experimentos del mundo, esas Ks pues vendrían de ahí, pero no nos da tiempo de hacer todos los experimentos del mundo. Entonces hacemos 9 experimentos o 7 o los que creamos convenientes y con ello pues ya vamos a tener ahora unas Ks que van a estimar esta K. Esta K va a estimar esta K, esta K va a estimar. Es decir, esta K que proviene de 9 experimentos, en este ejemplo, pretende representar a la K que provendría de muchos experimentos, ¿no? Entonces, por eso es que se dice que es un estimador. ¿Vale? Estima, aproxima a. Bueno, ¿cómo le hacemos? Pues si conocemos el modelo, que es el que tenemos allá, decíamos que lo que sí conocemos son las presiones y la R experimental. Entonces, este que está aquí, que es el mismo en rojo, pues despejamos esto que es conocido, dividimos de ambos lados por ello, ya no aparece más aquí. Luego tomamos el recíproco, esa es esta ecuación. Luego, esta ecuación nada más para visualizarla mejor, la distribuimos 1 entre este y este entre este. Entonces, 1 entre K, ahí está. Estas Ks, como es una constante, al final de cuentas lo que da, los agrupo. Y PE. Y del otro lado, pues tengo PE por pH entre RE. Todo es experimental. Entonces, a esto que está acá decimos, le voy a llamar Y, que es la Y que acabamos de calcular en Excel. Esto pues es una constante que no la conozco. Esto también es una constante que no conozco. Y esta X, pues la voy a asignar igual a PE. Según, o sea, tengo una estructura y digo, ¿qué me conviene? La podría ver como algo horrible o la puedo ver como una forma lineal. Pues mejor la veo como una forma lineal, aprovechando que son ingenieros ustedes. Para eso les enseñan la ingeniería, precisamente. Entonces lo ven de una forma lineal. ¿Y eso qué involucra? Pues permite que a partir de esta información que es experimental, se haga una recta como esta una gráfica de dispersión, como lo que estamos haciendo en Excel. Le ajustamos la mejor recta que pueda pasar lo más cerca posible de todos los puntos. ¿Y eso qué? Pues eso me da el valor de B y el valor de M. ¿Y eso qué? ¿Para qué sirve? Pues porque el valor de B es 1 entre K y el valor de M es KE entre K. Tengo un sistema de ecuaciones, de 2 ecuaciones con 12 incógnitas, de ahí resuelvo para K y para KE, y eso es lo que me están pidiendo, porque lo que me dicen es, encuentre estas. No voy a encontrar estas, sino voy a encontrar estas. Pues es lo único a lo que puedo acceder. Estime esto. Más bien, la pregunta es, estime esto. ¿Cómo lo estimamos? Calculando esto. Y se acabó.
Y si nuestro modelo fuera bueno, si ese fuera el modelo adecuado, pues los datos que yo obtenga van a ser adecuados, van a ser buenos. Y entonces esta R estimada, pues se va a parecer mucho a la R experimental. Y eso pues permite ahorrar experimentos porque yo no tengo que efectuar, si ahora ya las presiones no son ni 1, ni 3, ni 0.5, ni 5. Si tengo una presión de 2.7 de hidrógeno y una de etileno de 0.03, pues con mi modelo ya puedo saber cuánto va a ser la R. ¿Y todo eso por qué? Pues porque la R va cambiando en un sistema químico, en un reactor químico, va cambiando, y entonces yo no tengo más datos que los que pude medir, y entonces necesito hacer una especie de interpolación, o incluso de extrapolación. Bueno, no sé si con todo eso ya queda aclarado por qué Y es así, y por qué X es esta, PE. Perfecto. Bueno, regresamos entonces a nuestra hoja de Excel. Vuelvo a compartir pantalla para que veamos, bueno, más que pues hagamos esta regresión. Entonces les decía que al hacer esta representación, voy a quitarle hago la representación, hago la dispersión de datos, pues graficando la X, la que ya dije que es la P, contra la Y que acabo de calcular. Entonces, esta es una relación experimental, pero pues a partir de aquí voy a sacar los parámetros. Entonces, hacemos una regresión lineal. En el caso de Excel, pues ya nada más es aquí manipular esto. Y no, creo que no hice bien la regresión. Déjeme suprimirla. La suprimo. Entonces vuelvo a hacer la regresión. Agregar línea de tendencia. Nada más es esta, ¿no? Señalar la ecuación y pues que nos dé un estadístico, ¿no? Que es la R cuadrada. R cuadrada, si es tal como viene aquí en Excel, mayúscula, cuadrada, es el coeficiente de determinación, así se le llama. Este coeficiente de determinación numéricamente es igual al coeficiente de correlación al cuadrado, ¿vale? Pero son distintos. O sea, el coeficiente de correlación relaciona las variables experimentales X y Y, qué tan lineal es. Y el coeficiente de determinación relaciona qué tan bien se ajusta este modelo lineal a estos datos experimentales. Vean que son dos cosas distintas. Pero numéricamente, el coeficiente de correlación al cuadrado y el coeficiente de determinación son iguales. Bueno, en todo caso, en ambos casos, si ese coeficiente al cuadrado es cercano a 1 o a -1, pues podemos decir que, y podemos ver en este caso, que es un buen ajuste lineal. Hay una muy buena correspondencia, una correspondencia aceptable, ¿no? Dependiendo ya de su campo del conocimiento, pues a veces se requiere que los 3 primeros números, después del punto decimal de R, pues sean 9 y a lo mejor el último sea 8 o sea 2 o sea algún otro valor. Eso ya en cada área específica pues, está determinado o se puede determinar. En este caso, pues lo aceptamos así nada más, porque no tenemos un criterio. Y entonces, lo importante de ahí es que estamos obteniendo los dos parámetros que deseamos. B, que es la ordenada al origen, que es 0.3213, y M, que es 0.6574. Listo. Entonces, regreso al pizarrón. Esto lo guardo. Esto también lo voy a subir a la carpeta que está compartida. Ya no se las tengo que volver a compartir. Simplemente ustedes acceden y ya. Por si acaso alguien se queda en algún cálculo y pues no, o alguien que no haya venido que quiera repasar lo que vimos, pues ahí lo voy a poner, ¿no? Espero que hoy mismo. Así que es muy sencillo hacer esto. Bueno, les dejo de compartir.
esta hoja de Excel, porque me voy a ir al pizarrón. A ver, me voy al pizarrón, en donde ya anoté los datos que acabo de obtener de Excel o de la calculadora, o de MATLAB, o de donde sea. Aquí están B y M, y recordemos que B, de acuerdo a, hacemos la sustitución inversa, así llamada en matemáticas. Entonces, si B es igual a 1 entre K, pues K es igual a 1 entre B, ¿no? Entonces, 1 entre 0.3213, ayúdenme con este cálculo, y posteriormente, ya que tengamos esta K, ya sabemos también que M dependiente, es igual a, de acuerdo con nuestro modelo, es igual a la constante de absorción del etileno entre esta K minúscula. Por lo tanto, la constante de absorción del etileno, que es la que no conocemos, de forma secuencial, pues es igual a esta M, que sí conocemos, por esta K que acabamos de obtener de este cálculo. Entonces aquí simplemente sustituimos los valores de 0.6574 por el valor que me van a dar de K en este momento, K minúscula, y listo, ya tendría... 3.1123, profe. 3.1123, gracias. Entonces multiplican ese valor por la pendiente y ello nos lleva a obtener la constante de equilibrio de absorción del etileno. 2.0 ¿qué? 0.4. Bueno, aquí nada más hay que homogeneizar cifras, porque si acá tenemos 4 cifras, pues aquí de preferencia 0.4, gracias. O bien dejarlas en 2 o en 3, ¿no? Bueno, los dejamos ahorita en 4, así matemáticamente hablando, ¿no? Bueno, sale, ahí están los cálculos, y lo que tenemos que hacer ahora, bueno, aparte de este cálculo, es darles unidades, porque recuerden que un ingeniero, o la labor de ingeniero, pues es interpretar, es medir, es algo muy importante, es asignarle a esto unidades. Si no, sería un curso de aritmética, ¿no? De divisiones y de multiplicaciones. Y bueno, pues eso ya no corresponde con la psique, con la ingeniería química. Entonces, ¿qué unidades tiene? Empecemos con esta que es más rápida, más sencilla. Si observamos el modelo de partida, que es este, aunque dijimos que este es el estimado, este 1, pues evidentemente no tiene unidades, se está sumando con el producto de KE por PE. Es decir, este producto pues tampoco debe tener unidades. Sabemos que la expresión del etileno en el experimento está dado en atmósferas. Entonces necesitamos unas unidades de KE que cancelen esas atmósferas. Entonces, ¿qué unidades le debemos de dar a KE para que suceda lo que les platiqué? ¿Qué unidades? Ahorita ignoren eso que puse ahí. ¿Qué unidades deben de multiplicarse por atmósferas para que al hacer esa operación... atmósferas a la menos 1. Perfecto, atmósferas a la menos 1, o 1 sobre atmósfera, como ustedes deseen. La notación de ponerle aquí un exponente positivo o negativo, bueno, el positivo pues sí siempre se pone así, el exponente negativo es cada vez más común, es más recomendada. En lugar de poner, por ejemplo, la R de atmósfera litro mol Kelvin, le ponemos atmósfera litro arriba y luego mol Kelvin a la menos 1. Todo arriba. Hacia allá va la notación, la tendencia en notación o la necesidad de hacer ese tipo de notación. Entonces, pues atendiendo a eso, pero pues también a lo que hemos dicho ahora, pues le ponemos como atmósfera a la menos 1. Y esas son las unidades pues que resultan del análisis del problema. Ahora, la K, 3.1123. Bueno, otra vez nos regresamos al modelo. Y ya me paso de este lado porque voy a borrar cierta información.
esta sobre todo, la que ya está abajo. Entonces, K, ¿qué unidades tiene? Bueno, vean que lo de abajo, pues ya dijimos que no tiene unidades. Por eso de ahí encontramos las unidades de KE. Y lo de arriba, ¿qué unidades tiene? Bueno, por un lado tenemos que la R experimental, recuerden que tenía mol por kilogramo de catalizador por segundo. Así nos dan las unidades de la rapidez de reacción sobre el sólido. Sobre el, ¿qué sólido era? ¿Se acuerdan? Es un catalizador, dice que, de cobalto molibdeno. ¿Vale? Entonces, por kilogramo de ese catalizador. Entonces, de este lado tengo estas unidades. Del otro lado tengo las unidades de la K, que no sé qué son, pero sí sé que las unidades de la presión del etileno y del hidrógeno están ambas en atmósfera. Entonces, pues atmósfera por atmósfera, atmósfera al cuadrado. Y pues de ahí podemos despejar las unidades. A veces se pone así. A mí no me gusta mucho eso, pero pues ya para no meternos en más discusión, pues digo que las unidades de K, pues fácil, ¿no? Decimos son mol por kilogramo de catalizador por segundo. Y le voy a poner un paréntesis nada más para que se distingan las unidades, pero no se requiere. Y por atmósfera al cuadrado. ¿De dónde obtuve eso? Pues de despejar las unidades de K, precisamente. Y ahora sí, entonces digo que K es igual a 3.1123 mol por kilogramo de catalizador. Lo voy a abreviar como una C nada más. Por segundo y atmósfera al cuadrado. También esto lo podría subir, de acuerdo con lo que les platiqué, pero pues, a lo mejor por la distancia y todo, por el pizarrón, pues uno podría confundirse ahí con los exponentes. Mejor lo pongo así por claridad nada más. Pero repito, ya la tendencia es que tendríamos que escribir mol por kilogramo de catalizador a la -1, aquí arriba, por segundo a la -1, por atmósfera a la -2. Pero lo dejo así, ¿no? Para mayor claridad nada más. No sé si hay algún problema, perdón, más que un problema, alguna duda. Sí, profe, ¿por qué fue atmósferas al cuadrado? Pues alguien le puede decir a su compañero. Decíamos que aquí abajo no tenemos unidades, porque precisamente este 1 se le tiene que sumar, como es un número que no tiene unidades, se le tiene que sumar un número, pues tal, ¿no? No pueden tener unidades. Entonces, de ahí dijimos que para que esto no tenga unidades, pues este debe tener unidades de recíproco de presión, recíproco de atmósfera. Para que atmósferas a la -1 por atmósferas, nos quedamos sin unidades y el número se puede sumar con este. Bueno, entonces abajo ahí no tenemos unidades. Arriba, ¿qué unidades debemos de tener? RE experimental, ya nos dijeron que tiene unidades de mol, kilogramo de catalizador por segundo. De ese lado. Del lado derecho, aquí no tenemos unidades, aquí debemos de tener unidades y las presiones están en atmósferas. Entonces, vean, es como una ecuación algebraica en la cual conocemos las unidades de este lado, conocemos estas unidades, lo que no conocemos son las unidades de K. Bueno, hacemos una especie de despeje y entonces al despejarlo, pues nos queda esto sobre esto. ¿De acuerdo? Y ya, aquí lo único que estamos adicionando a estas unidades, pues es el valor que obtuvimos de la regresión. Ok, sí, gracias, profe. Perfecto. Bueno, sí, me centro en estos ejemplos porque son los primeros y deben de quedar lo más claro posible, porque los demás, pues ya nada más, pues es repetir procedimientos quizás más largos, pero al final decir, y se acuerdan que esto así lo obteníamos, bueno, pues lo obtenemos y ya no nos detenemos gran cosa. Bueno,
Como último punto, que ya no lo pregunté al inicio, pero sí lo voy a hacer ahora, es que estos valores de 3.1123 y 2.0460 los voy a sustituir en el Excel y reemplazarlos aquí. Bueno, en la ecuación que estaba hace rato, que es donde estos son los estimados, son los valores que voy a meter, nada más para ver con qué nivel de precisión se obtienen las R's experimentales. A ver qué tan bueno es la regresión lineal. ¿Vale? Entonces les comparto de nueva cuenta el archivo de Excel donde tenemos esto. Generalmente eso ya no lo pido, pero pues si lo pido ya lo saben hacer, ¿no? Y no es nada. Entonces aquí está la regresión. Voy a poner aquí la K minúscula con sus unidades. Digo que la K minúscula me dijeron que era 3.1123. Las unidades ya sabemos que son dijimos, mol por kilogramo de catalizador, segundo, y atmósfera al cuadrado. Todo esto va abajo, ¿no? Entonces la pongo en paréntesis a lo mejor para que se vea más claro, ¿no? O menos confuso. Y KE, la constante de absorción del etileno, que es mayúscula, 2.046 o 0.460 atmósfera a la menos 1 o 1 entre atmósfera. También le pongo esto. ¿Vale? Esto nada más es para pues que no se nos pase nada, ¿no? O que lo menos que se nos pueda pasar. Y entonces decíamos que vamos a hacer ahora la predicción de la R, esta R que está acá, que está como mayúscula. La voy a poner como mayúscula también, nada más para acordarnos qué es la que vamos a predecir. No es que se escriba así. En Excel es un poco engorroso poner fórmulas y notación matemática, ¿no? Entonces, ¿qué dice la ecuación? Pues dice que vamos a multiplicar la K, la voy a dejar fija, más que en mi Excel pues tengo que hacerla así paso por paso, K, la presión del etileno por la presión del hidrógeno, eso es en el numerador, en el denominador es 1 más, ahora va esta constante de absorción, que también es la misma para todas, y esto multiplica a la presión otra vez del etileno. Esto, repito, nada más es para ver qué tan buena es la predicción. Porque esta sí predice bien, aquí está, pero es cuando está de forma lineal. Entonces le quito, sí, así lo dejo. Y observen que 1.04, 1.02, pues es discutible. 3.13, 3.065, 5.21, 5.11, redondeado. 3.82, 3.92, 4.19, 4.16, 2.39, 2.31, 3.87, 3.85, 2.2, 2.3, 0.75, 0.77. Pues más o menos, ¿no? Digo, se puede mejorar quizás, probablemente sí. Pero bueno, no es tan mala la predicción, sigue la tendencia, vaya. Bueno, entonces, esto último les decía, generalmente no les pido, únicamente lo que se les pide son estos parámetros, pero a veces es bueno decir, bueno, ya obtuve los parámetros y, bueno, pues idealmente tendrían que reproducirse estos resultados. Eso es si el modelo fuera el adecuado y si los parámetros fueran los adecuados. Pero independientemente, en este caso, que el modelo sea el adecuado, los parámetros pues son obtenidos a partir de una muestra, no de una población, y entonces pues sí se acercan un poco, pero no reproducen exactamente lo que queremos, ¿no? Pero bueno, ese es el ejercicio 1. Vayámonos con el ejercicio 2.
y a ver qué resulta. Entonces me regreso al pizarrón, dejo de compartir. Bueno, guardo esto porque lo voy a subir allá donde les dije. Dejo de compartir y entonces nos vamos con el modelo 2. Aquí está. Para nosotros ese es el modelo 2, ¿no? Por supuesto. Quito toda esta información, incluso esta, para no crear alguna confusión. Y ¿qué vamos a hacer? Pues la forma lineal de esa ecuación. La forma lineal. Bueno, otra vez, experimentalmente conocemos la R, las constantes, las presiones, y lo que desconocemos son las constantes. Entonces, pues, vamos a tratar de despejar las constantes. Bueno, entonces puedo poner así, menos RE. Bueno, yo dije que nada más iba a poner RE. Ya no le pongo el menos, ni la comita, ni nada. Entonces, divido otra vez por la presión del etileno, la presión del hidrógeno. Y entonces acá nos queda esta expresión. Similar a la anterior, pero ahora es al cuadrado. Bueno, siguiente paso, pues tomamos la raíz positiva de ambos lados. Porque recuerden que los parámetros son positivos o cero. No pueden ser negativos, entonces tomamos la opción positiva. Pues sacamos raíces de ambos lados. Esto no tendríamos ninguna dificultad, todo lo conocemos. Esto pues no lo conocemos, pero de aquí van a resultar constantes. Entonces nos queda la constante K bajo la raíz cuadrada y la raíz cuadrada de esto al cuadrado, pues nos queda ya de forma lineal. Y esto pues lo mantenemos. Posteriormente hacemos algo similar a lo anterior. Tomamos el recíproco de la ecuación y entonces ahora nos queda la raíz cuadrada de la presión parcial del etileno, la del hidrógeno, entre el valor de la rapidez de reacción del etileno, y esto es igual a 1 más la constante de equilibrio de absorción por la presión del etileno entre la raíz de K. Entonces, esto ya es la Y. Esa es la Y. ¿Sí lo están observando? Sí, profe. Sí, profe. Para no repetir, ¿no? Porque después dicen, es que me quedé al inicio de la clase y eso no sé si es una Y o es una víbora. Bueno, y entonces del lado derecho de la ecuación, pues simplemente separo, nada más para cuestión de procedimiento, separo 1 entre la raíz de K, entonces Y es igual a 1 entre la raíz de K, que también es una constante, más la KE mayúscula entre la raíz de K minúscula, por la presión del etileno. Y otra vez, esta es la pendiente, esta es X, en el contexto conocido, ¿no? Esta es la ordenada al origen, y bueno, ya he dicho hace rato que esta era Y. Entonces, otra vez hacemos una regresión lineal. Y entonces con eso pues ya obtenemos los parámetros también de este otro modelo. ¿Vale? Entonces les comparto ahora mi hoja de Excel, de nueva cuenta. Estoy asumiendo que ustedes están haciendo sus cálculos, o por lo menos están copiando, o ya por lo menos imprimiendo pantalla, ¿no? Para guardar. Y si no es así, bueno, pues ya, pues no puedo hacer nada. Entonces, para no interferir aquí, voy a crear una copia de esta, y esta para también identificarlo, voy a poner modelo 2. Modelo 2, pero de lo que estamos viendo nosotros. Y este le pongo modelo 1, ¿no? Para llevar un cierto orden. No exhaustivo, por supuesto. Bueno, ¿qué voy a cambiar de aquí? Pues varias cosas. Entre ellas, pues que, bueno, más bien principalmente la Y.
X, observen que al ser la misma presión del etileno, pues no cambia nada. Pero la Y ahora, aparte de ser el producto de las presiones del etileno, el etano, perdón, el hidrógeno y la R, ahora hay que sacarle raíz cuadrada. ¿Recuerdan? Observen su modelo. En su modelo ya linealizado, decía que la Y ya no iba a ser nada más así como hace rato, sino es la raíz cuadrada. Y tomamos la parte positiva. Entonces le adiciono la raíz cuadrada y pues hago lo mismo con todo. Y bueno, como la hoja de Excel ya la tenía pues calculada, o más bien ya está en función de lo que aparezca ahí, pues inmediatamente me da ya la regresión. Si no, pues habría que hacerla, ¿no? Observo la dispersión, veo que pues se ajusta, creo que se ajustaba mejor la anterior, pero bueno, pues ni modo, aquí nos dijeron que probáramos todos los modelos. Ya obtenemos de aquí la ordenada al origen, que es 0.7102, lo voy a poner aquí, B, la ordenada al origen, 0.7102, la pendiente es igual a, perdón, a 0.2471. Y entonces, recuerden bueno, aquí le voy a poner esto, ¿no? La raíz cuadrada. No lo estoy calculando, simplemente estoy recordando qué cosa es la Y, ¿no? Bueno, entonces, aquí están la regresión, ya no es tan buena como en el caso anterior, porque el coeficiente de correlación, bueno, estamos viendo ya desde ahí la desviación, y aparte el coeficiente de correlación, perdón, de determinación, pues es menor que hace rato, ¿no? Entonces, esto implica que ya la recta, pues ya no sería tan recta, porque si la ponemos como tal, no sigue bien los puntos. Bueno, pero bueno, al final de cuentas lo ajustamos a una recta. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Pues recuerden que B, eso lo pongo aquí en Excel, era igual a 1 entre la raíz de K. ¿Se acuerdan? K minúscula. Y entonces, pues podemos decir que la raíz, así despejándola ahora sí que paso por paso, la raíz de K, pues es igual a 1 entre B. Y finalmente, si elevamos al cuadrado todo, pues sucede que K es 1 entre B al cuadrado. No sé si estén de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo o para nada? Sí, profe. Sí. Entonces tomo los 4 dígitos que anoté de la regresión de Excel que está ahí, y entonces digo que K es igual a eso. Quizás os convendría sacarlo así en 2 pasos. Decir que primero 1 entre B es esto, y que K es lo anterior al cuadrado. Lo podemos hacer de las 2 formas. Y bueno, le voy a quitar unas cifras igual para no se pueda comprender, ¿no? Porque tener tantos números, pues a veces nos saca de este mundo. Bueno, entonces ahí está K. Y también recuerden que la pendiente, eso también lo voy a escribir aquí, la pendiente M era igual o es igual a la K mayúscula E entre la raíz de K. Por lo tanto, M por la raíz de K tiene que ser igual a KE. Entonces, la pendiente ya la tengo aquí y la raíz de K la tengo. Y entonces, pues, ahí está el cálculo. Le quito, ¿cuántas? Le voy a dejar con 3 cifras, ¿no? Entonces también aquí la de arriba la dejo con 3 cifras. Entonces ya tenemos K, 1.983, 1.983. Y tenemos KE, 0.348. Y pues con eso
sustituimos en nuestra ecuación, aunque la ecuación ahora se modifica, porque esto ya va al cuadrado, recuérdenlo, es la modificación que teníamos. Y entonces, pues con eso también podemos comparar qué tanto nos da la R experimental con la R calculada. Vean que se sigue una tendencia. Es diferente que la anterior, pero al final de cuentas, pues, es, digamos, aceptable, ¿no? Ya tendríamos que calcular otros parámetros estadísticos, entre ellos la R cuadrada, pues para ir diciendo cuál es mejor, si el modelo anterior o este, que es lo que piden en el enunciado original del libro. Aquí más que discriminar el mejor modelo, porque aparte de eso, pues hay otras cosas que hay que considerar. Aquí nada más es calcular, ¿no? Para, con el mismo ejercicio, pues hacer, sacar diversos parámetros de diversos modelos para ejercitarnos, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna pregunta aquí al respecto de esto que acabamos de hacer. Ah, bueno, y las unidades, ¿no? Vean que en el denominador, otra vez, si sumamos 1 más el producto de KE por PE, pues debe ser también sin unidades ese valor, porque se lo estamos sumando al 1. ¿Vale? Y eso implica entonces que KE tiene unidades de, a veces, las atmósferas a la menos 1. Y en el numerador, vean que no cambió nada con respecto al primer modelo. ¿Vale? Otra vez era K por PE por PH igual a RE, bueno, o entre su correspondiente denominador. ¿Y eso a qué me lleva? Pues que el denominador también tiene, bueno, de hecho son las mismas unidades que están aquí. Las copio nada más. El numerador, la K, pues también tiene estas mismas unidades, ¿no? No, porque vean que del modelo anterior a este, en el numerador no cambió absolutamente nada. Cambió en el denominador al cuadrado, pero abajo no hay unidades. Y listo, ¿no? Listo con ese modelo. No sé si tengan algún comentario, pregunta, aclaración de esto que acabamos de hacer. O todo está bien, o qué me dicen. Todo está bien, profe. Bueno, déjenme dejarles de compartir el archivo para platicar del siguiente modelo. Habíamos dicho que si nos daba tiempo, son las 8:23, pues por lo menos plantear el siguiente problema, que es de este mismo, el tercer modelo que vamos a analizar. Vamos a analizar este modelo, ¿sale? Bueno, entonces lo planteo, lo escribo aquí. El tercer modelo que voy a elegir es el que teníamos como inciso A. Y ya nada más voy a poner la R o RE. Ese modelo dice que es igual a una K, otra vez PE por PH, y un denominador que es 1 más, lo voy a poner así como, bueno, aunque no está así, pero es lo mismo, porque el orden de los sumandos no altera la suma, ¿no? Y entonces aquí pongo, para que se vea parecido al anterior, pero aquí este modelo tiene adicionado en el denominador la constante de absorción del etano y su correspondiente presión parcial. Vean que es similar al primer modelo que nosotros resolvimos, pero ahora aparece otra constante. ¿Sale? Como los modelos que determinamos, ¿se acuerdan? Que para el caso en uno de los que hicimos, pues, o más bien, como íbamos cambiando el paso limitante, pues iban apareciendo o desapareciendo estas especies, ¿no? Bueno, ahí ya nos dan el modelo y nos dice obtenga las Ks. Bueno, ¿qué nos podemos ahorrar de trabajo con base en lo que ya hemos hecho? Pues quizás nada más las unidades.
sabemos que este tiene unidades de atmósferas a la -1, pues este también debe tener, porque este está en atmósferas. Y las unidades de la K, ¿no? Porque vean que el numerador no ha cambiado, ni la R. Entonces ya sabemos que las unidades de las K mayúsculas y minúsculas son las mismas que ya hemos obtenido en el pasado. ¿Qué es lo que no conocemos? Pues las K, el valor numérico. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Los 31 conectados. Sí, profe. Bueno, perfecto. Recuerden que hay una lista de asistencias que ya les compartí, está en el chat, en la liga. No se les olvide que las deben de responder. La asistencia no me preocupa tanto, pero más que me lo piden, pero lo que sí necesito es que respondan las preguntas. De preferencia, pues que estén bien respondidas, ¿no? Pero pues, si no, por lo menos que las respondan. Esas son sus tareas, la mayor parte de las tareas de esta segunda unidad. Bueno, alguien pide por ahí el enlace, si alguien se lo puede enviar también, por favor, para que ya concluya su compañero, no alcanza a ver qué cosa, quién es. Bueno, entonces vayámonos con este modelo. Otra vez, pues lo que queremos determinar son las Ks, y bueno, pues el procedimiento es similar a lo anterior. Vamos a dividir por P y pH de ambos lados. Pues esto lo debía haber hecho siempre, pero vean que algunas veces me lo salto. Entonces ya nos queda así. Y posteriormente pues tomamos otra vez el recíproco para hacer un camino lineal, P por pH entre R, y del lado del numerador nos queda 1, perdón, del lado derecho nos queda 1 más KE por PE, porque tomamos el recíproco, KEA, su correspondiente presión parcial entre K. Y finalmente, distribuimos esto que está aquí, lo distribuimos, entonces nos queda 1 entre K más, el hecho de agruparlos es pues para que se vea una cierta lógica. Esta acá entre esta acá, y luego esta acá entre esta. ¿Sale? Y ahora, ¿qué hacemos? Bueno, el lado izquierdo de la ecuación, pues lo voy a poner Y. Esta, bueno, como ya tengo más parámetros, lo voy a poner como A0. Esto que está aquí, voy a decir que sea A1 por X, para no perder la costumbre. Le puedo poner cualquier cosa, cualquier variable. Y esto le pongo A2 por Z, porque la Y ya la ocupé allá, o W, o alguna otra variable. Listo. Recuerdan que uno de los ejercicios que hicimos en el pasado, la clase pasada, algo como esto hicimos, ¿no? Transformamos la ecuación a una forma bilineal. Entonces decimos, si Y es igual a A0 más A1X más A2Z. Decimos, esa es la ecuación de un plano, y ahora, en lugar de una recta, ¿vale? En lugar de un... Si esto antes era la recta, y aquí estaban los puntos por donde pasaba esa recta, ahora tenemos un plano en donde pues vamos otra vez a variar ese plano para que pase pues por lo más cerca posible de todos los puntos experimentales. Eso es lo que implica. Dale. Y ya tenemos las ecuaciones normales, no sé si las recuerdan, pero si no las recuerdan, las vuelvo a escribir para que no haya después algún pretexto de que es que yo no estuve en esa clase y el profesor es un mala onda, ¿vale? Nada de eso. Bueno, no debe ser eso. Entonces, las ecuaciones normales, recuerden que n es el número de datos, en este caso son 9 datos. La sumatoria de x, bueno, pues
todos los datos de PE. La sumatoria de Z, pues en este caso van a ser los de el etileno, ¿no? No, perdón, los del etano. Aquí va, esta se repite, aquí va la sumatoria de X cuadrada, y aquí de una vez la sumatoria de Z cuadrada, y aquí las combinaciones, vean que esta es la misma que esta es la misma que esta, etcétera. Y si lo escribimos como una matriz aumentada, ya no tengo espacio yo, y es factible hacerlo, aquí tenemos la sumatoria de Y, la sumatoria de X por Y, y la sumatoria de Z por Y, o de Y por Z, ¿no? Da lo mismo. Bueno, estas son las ecuaciones normales que nos permiten determinar a partir de la resolución de ese sistema de ecuaciones, pues cuánto vale A0, A1 y A2. Sabiendo cuánto vale A0, A1 y A2, pues podemos conocer cuánto vale K, minúscula, la constante de absorción del etileno y la del etano. Y listo, de ese modelo. ¿Vale? Bueno, 831, pues vamos a hacer por lo menos las sumatorias, ¿no? Y la siguiente, bueno, hasta donde alcancemos, y lo que nos falta, pues lo hacemos en las siguientes clases. ¿Estamos de acuerdo? ¿De acuerdo? Sí, profe. Perfecto. Bueno, les voy a compartir pantalla para que esto lo visualicemos en Excel, pero si quieren tomen una captura de pantalla, porque lo que vamos a hacer son, bueno, primera, pues encontrar Y, ¿no? La Y que ya dijimos cómo está definida, y lo demás, pues ya es fácil de determinar quién es X y quién es Z, y luego de ahí las sumatorias, bueno, pues son los que vamos a hacer en Excel. Bueno, pues entonces ahora sí ya les comparto el archivo de Excel. Ustedes lo pueden hacer sin ningún problema, el suyo. Entonces tomo el archivo de Excel anterior y otra vez lo voy a copiar para no sobreescribir en esto. Le voy a poner modelo 3. Bueno, primeramente le cambio, lo copio, perdón. Modelo 3. El modelo 3, pero para nosotros. Recuerden que el del libro es distinto. ¿Sale? Entonces ahora vamos a tener 3Ks, que es la K minúscula, la del etileno y la del etano, que dijimos que también las unidades van a ser las mismas que las anteriores. Y en el caso de las de absorción, pues únicamente tienen presión a la -1. ¿Sale? Y ahora ya no vamos a tener estas constantes. Voy a quitarlas. Voy a suprimir la solución de este modelo. Bueno, primero voy a poner aquí. X es la presión del etileno. Z es la presión del etano. Y Y, vean su impresión de pantalla o sus notas, pues es lo mismo de hace rato. Presión del etileno, presión del hidrógeno entre R, ¿no? Bueno, y entonces pues vamos a hacer lo correspondiente. Entonces primero voy a poner aquí, quito esto ahora, y entonces voy a poner la X, ya sigue siendo la presión del etileno, aquí está. Aquí está. Y entonces ahora la Z es la presión del etano. Entonces nada más lo pongo aquí para no confundirme más adelante. Déjenme ponerle aquí un espacio. Y bueno, esto lo puedo hacer más abajo para no causar alguna confusión por ahí. Bueno, ¿qué otra cosa necesitamos hacer? Pues ahora sí la Y, ¿no? La Y, que hemos dicho que es la presión del etileno por la presión del hidrógeno entre la R, ¿no? Esta ya la teníamos, pero como le incrementé la Z aquí, esta incluso le puedo quitar los dígitos, los decimales, perdón, porque proviene de, bueno, a excepción de estos de 0.5. Estos no vienen con decimales. Bueno, ya sí lo dejo. Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? Pues sumatorias.
sumatorias. Tenemos la sumatoria de X, sumatoria de Y y sumatoria de Z en las ecuaciones normales. Entonces, pues aquí tengo la sumatoria de X, de Z y de Y. Los voy a poner en negrito para recordar. Y esta, pues, vamos a manejar cuando haya decimales, cuando haya muchos decimales, para que calculemos algo razonablemente bien el sistema de ecuaciones y las CAS, vamos a usar 4 decimales. O sea, si no tiene decimales, si tiene 1 o no tiene, bueno, pues así lo dejamos. Pero si tiene más de 4, pues manejemos 4. Eso también lo voy a centrar nada más para darle formato. Ahora, ¿qué necesitamos? Pues por ahí teníamos x cuadrada, ¿recuerdan? Tenemos la sumatoria de x cuadrada. Eso implica que vamos a calcular cada una de las x al cuadrado y luego hacer la suma. También teníamos z al cuadrado. También teníamos x por z. Y luego las combinaciones x por y y z por y. Esas sumatorias. Bueno, pues x cuadrada, ya sabemos que x es esta. La elevamos al cuadrado. Lo mismo z, pues es la siguiente. Aquí está, véanlo. Y bueno, pues posteriormente, x por z, bueno, ya no tenemos que recurrir hasta las presiones. Pues por eso le dimos esta etiqueta. Por z. Lo voy haciendo paso por paso, se podría hacer más fácil. Pero lo hago así. Y luego x por y. Y luego z por y. Y esto, bueno, pues obviamente para todo el conjunto de datos. Ya dije que si tiene muchas cifras decimales, me voy a quedar con 4. Entonces todo lo voy a centrar nada más para cuestión de formato. Y bueno, pues sigo calculando las sumatorias con 4 cifras. Y ahí está. ¿Vale? Ahí están todas las sumatorias que necesitamos. Y entonces aquí en estos recuadros voy a poner el sistema de ecuaciones que vamos a resolver. Si lo quieren resolver ustedes y la próxima vez lo discutimos o la próxima vez lo resolvemos, es igual. El número de datos desde el inicio dijimos que eran 9, pero si no los contamos y listo. La sumatoria de x vemos que es 13 y decíamos que aparece aquí y aquí. Luego teníamos la sumatoria de x cuadrada, que es 38 en esta posición. Aquí tenemos la sumatoria de z, que es 14.5, que aparece aquí y que aparece aquí. Aquí tenemos el producto de la sumatoria de x por z, que estamos viendo que son 15.75. Que se pone aquí, de acuerdo con las ecuaciones normales. Y aquí es z cuadrada, 40.25. Bueno, y la parte aumentada es la sumatoria de y. Aquí sí tomo las 4 cifras. 11.4383. Luego teníamos la sumatoria de x por y. Aquí está, 29.1538. Y finalmente la sumatoria de z por y, 15.1460. Bueno, pues este es nuestro sistema de ecuaciones. Esta es la matriz de coeficientes. Esta es la 29.1588. 15. Ah, sí, gracias. 1588, yo le puse 1538. Entonces, este sistema, recuerden que esta es la parte de coeficientes y la parte de aumentada, bueno, la parte de términos independientes es esta. Lo voy a separar así porque aquí esto no es un formato adecuado para matrices. Bueno, ese es el sistema que vamos a resolver y ya de ahí sacamos los parámetros A0, A1, A2, hacemos la sustitución inversa, le ponemos unidades a los resultados
y esa es la solución. Bueno, la próxima ocasión, porque son las 8:40, pues ya sea que traigan los resultados, de todos modos aquí los vamos a calcular. Se puede calcular con Excel o con MATLAB, quizás con MATLAB sea más sencillo pues por ello que ya es especial para esto. Pero en Excel, por ejemplo, por el método de Kramer, pues se puede, o por algún otro método. Bueno, pues, pero más que nada lo que quiero es que me digan si en este momento, de forma procedimental, del procedimiento que hemos hecho, si hay alguna duda. O todo está bien, o sea, todo está comprendido, me refiero. Todo bien, profe. Bueno, Ahorita todo bien. No, profe. perfecto. Bueno, solamente le quería preguntar algo. Sí, dime. ¿Tiene algún problema si sabemos otro método para calcular las CAS? A ver, ¿qué método es el que me dices? Bueno, es que en la Texas, ¿En la qué? Perdón, no te escuché. en la Texas se puede calcular, pero creo que multivariable o algo así, y entonces ya arroja los valores. Pero ese qué método es? ¿Es un método lineal o no lineal? Ay, no recuerdo. Bueno, precisamente ese tipo de cosas, por eso es que les decía yo hace rato. Recuerden que ustedes aspiran a ser ingenieros, ¿no? Ser ingeniero, pues nada más es tener el título y ya, sino pues ejercer, ¿no? O darle una opinión, pero sobre todo es entender, ¿no? Entonces, pues precisamente lo que les decía hace rato, pues sí, ¿no? Pues digamos que en el último de los casos yo agarro MATLAB y les digo, minimiza esto y listo, ¿no? Pero pues ¿cuál es el aprendizaje? ¿No? No, lo que quiero no nada más es que calculen o que la Texas calcule, sino que ustedes vean la secuencia, por qué se tiene que calcular así, las unidades, que interpreten, que entiendan, pues que estos son aproximaciones, los estimadores. Por eso hacemos todo este recorrido. Alguna vez creo que les platiqué, y si no, bueno, se los platico ahora, que muchos de los problemas a los que se enfrentan hoy en día pues las nuevas generaciones es que pues oprimen un botón y obtienen una respuesta. Pero cuando los educan, sobre todo los que están ahorita en bachillerato, en universidad, los educaron pues uniendo la acción a la mente, ¿no? O sea, les decían, a ver, piensen en las tablas. Y entonces iban ahí haciendo una serie de planas o resolviendo problemas. Entonces, de alguna manera iban conectando el cerebro con la mano. Y de repente ya no se hace esa conexión, no se hacen todos los pasos, sino únicamente un paso, ¿no? O sea, el problema se plantea, se lee y se hace un paso que es meter todo esto a la calculadora. Y bueno, los resultados pues son conocidos, ¿no? No hay buenos ingenieros en México y en el mundo pues tampoco, ¿no? Quizás pues las personas que son más listas, hablando en términos intelectuales, pues son los que vienen de países como la India, China un poco, porque pues, allá la competencia sigue muy reñida aún, ¿no? Y los aprendizajes son muy duros. Entonces, pues yo no quiero que sean de la India ni de ningún lado, pero sí que entiendan esto. O sea, ¿por qué digo esto? Porque si ustedes lo meten a la calculadora y si el método no es lineal y si no converge, entonces pues sí van a dar unas constantes, ¿no? Pero quizás sean, pues no tengan lógica, ¿no? Y de entrada, pues muchos de esos, si son métodos no lineales, requieren valores iniciales. Y pues decía yo en el pasado, los valores iniciales pues los tomamos de aquí, de la regresión lineal o bilineal. Y ahora sí, ¿no? Ya el siguiente paso es una regresión no lineal. Y yo les vuelvo a decir, no es mi intención que vean regresiones no lineales. No porque no puedan o no tengan las herramientas, sino lo principal es entender esto que estamos viendo aquí con cierto detalle, no con un detallazo. Porque ya cuando ustedes están en la parte como ingenieros de planta o como ingenieros
o haciendo algún tipo de investigación en el laboratorio, pues lo más complicado no va a ser la regresión, va a ser este diseño de experimentos y obtener estos valores. Y entonces a ella no tanto va a importar la calculadora, sino que cómo van a medir las conversiones, por ejemplo. Entonces tienen que saber de espectroscopía, tienen que saber tomar adecuadamente un volumen, pues que después se transforme en una atmósfera, porque aquí dice una atmósfera, ¿no? Pero pues es complicadísimo fijar exactamente un uno, ¿no? Una atmósfera. Es muy complicado, ¿no? Por los aparatos. Entonces, ¿qué caso tiene que veamos cosas así súper complicadísimas, que los podemos ver sin ningún problema, ¿no? Incluso que haga que su calculadora, pues, truene, ¿no? Si no se entiende nada de eso, ¿no? Es como lo que alguna vez también les comenté de que en matemáticas ven, pues, cientos o quizás miles de problemas, y luego yo pregunto, bueno, ¿y eso para qué sirve, no? ¿Qué es una ecuación diferencial? Pues ese es un poco el mensaje, ¿no? No tanto irnos a la parte algebraica, sí hay que hacer bien la parte algebraica, por supuesto, o sea, eso yo lo descarto de que lo saben hacer ustedes. O sea, digo, lo asumo que lo saben hacer, pero la parte conceptual es la que me interesa, que también lo sepan, porque la otra yo supongo que está dada, ¿no? Sin embargo, pues por aquellos que sientan que hay alguna dificultad, pues hacemos este recorrido, ¿no? Paso por paso, o casi paso por paso, para que después, si hay alguna duda, pues ustedes mismos consulten su material, y ya no dependan tanto de mí o de alguien más, ¿no? Bueno, entonces nos vemos la próxima ocasión. Si quieren, traigan las constantes calculadas, y aquí las calculamos también, las comparamos, como lo hemos hecho en algunos ejercicios, y ya en otro ejercicio, ya no en este, o en otro ejercicio que tomemos estos resultados, hacemos una regresión no lineal, y bueno, pues ahí sí usan su calculadora o lo que ustedes crean conveniente, ¿no? Para refinar estos parámetros y ver qué tanto mejora o empeora, porque les he dicho, las regresiones no lineales son complicadas. Por eso es que primero se hace esta regresión para un valor inicial, eso sin asegurar que esta regresión lineal da buenos parámetros iniciales, da buenos valores iniciales. Es algo muy complejo, ¿vale? Ni usando MATLAB, ni la, ¿cómo se llama esta? El Abacus, ¿no? No sé si conozcan el Abacus. Bueno, lo dejo de compartir primero. ¿Alguien conoce el Abacus en México? ¿No? ¿No conocen el Abacus? ¿El qué, profe? ¿Abacus? Abacus, sí. No. Bueno, pues investiguen qué cosa es el Abacus. Nada más como una referencia, porque a lo mejor van a encontrar que el Abacus es una persona que vende chicles. Lo que yo quiero que investiguen es que con relación a un centro de cómputo, me parece que es del Cinvestav, Estado de México. Entonces, una referencia rápida es que es un centro de cómputo muy grande, está ahí por la Marquesa. Se alcanza a ver cuando uno va para la Marquesa. Es un edificio ahí que tiene, pues, una serie de ordenadores. Entonces, bueno, pero ni con esa serie de ordenadores se puede garantizar que la solución de una ecuación no lineal sea el mínimo, sea el valor de la función objetivo con los parámetros óptimos sea el mínimo global. Ni con esa. Entonces, pues mejor dejamos eso así. Sabemos que existe, claro. Lo vamos a hacer, sí. Pero lo que me interesa ahorita es que por lo menos tengan los valores iniciales. Y bueno, pues que utilicemos todo esto para entender cómo se llega a eso. Incluso estas mismas ecuaciones normales, pues cómo se obtienen. ¿Alguien sabe cómo se obtienen las ecuaciones normales? Una buena pregunta, ¿no? Y son cursos de estadística que ustedes ya llevaron. Pero generalmente estadística, pues les enseñan a sacar la media, la moda y cosas que pues realmente no tienen mucho valor. Es una pena decirlo, pero pues, lo tengo que decir, ¿no? No. Mi papel no es engañar a la gente, ¿no? Entonces, pues es aplicando el criterio de mínimos cuadrados, ¿no?
que sacar las derivadas parciales, despejar, y de ahí salen. Entonces, para eso sirven los cursos de cálculo, que les digo, no se explotan realmente. Les ponen a hacer miles de ejercicios y unos muy complicados. Derive una función compuesta de 1000 funciones. ¿Y eso de qué sirve? Al ingeniero me refiero. Bueno, ni al matemático le sirve. El matemático no está interesado en resolver esos chorizos, sino en los teoremas, en descubrir nuevas propiedades, ¿no? Entonces a nadie le sirve. Bueno, a lo mejor el profesor sí, para decir, ya no me estén molestando, ahí les van 1000 problemas. ¿Vale? Bueno, muchas gracias por su atención. Pásenla bien. Hagan su problemario. Les mando la carpeta que falta de tareas. Y nos vemos la próxima ocasión, el próximo jueves, ¿verdad? Sí, profe. Sí. Gracias. También. Bye, gracias. Profe.